Hola, hola, ¿cómo están todos y todas en esta ocasión? Gracias por seguirnos acompañando en estas sesiones de café con hackers. Recuerden que este espacio lo creamos para conversar temas de lo que pasa dentro del mundo de Internet, particularmente en el área de seguridad. Y hoy tenemos una invitada maravillosa. Hoy tenemos a Marta Vegas. Marta Vegas trabaja en Telefónica y tiene una responsabilidad muy amplia en el área de América Latina, así que Marta, primero que nada, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema, hoy vamos a hablar del tema de violencia en línea, pero antes de hablar del tema, ¿nos quieres contar en general qué es lo que haces en tu trabajo? Pues es una gran pregunta. Nosotros, bueno, yo lo que hago en mi trabajo es identificar proyectos, mejores prácticas que estemos desarrollando en Movistar en la región, en Hispanoamérica, y bueno, llevar esas mejores prácticas a todos los demás países para asegurar que somos una compañía que nos comportamos de manera sostenible en todo lo que hacemos, ¿no? Desde que compramos hasta que instalamos una antena, hasta que disponemos el teléfono de los clientes, hasta que lo que hacemos en diversidad, lo que hacemos con los colaboradores, etcétera, ¿no? Se trata de asegurar que nos portemos bien y Muy que bien. hagamos las cosas como deben de ser. Fíjense que Telefónica Movistar, seguramente ustedes lo ubican como compañía, probablemente por sus teléfonos celulares. Una de las cosas que yo me acuerdo mucho es que hace, pues ya debe ser más de 15 años, la primera manera en la que nos comunicábamos era a partir de mensajes de texto, ¿no? Que escribíamos con el teclado y el teclado numérico y no sabíamos que la A era el uno, sí, ABC era el uno, DF el 2 y así sucesivamente las teclas. Y después vamos a ver una evolución en la telefonía que va a incluir la posibilidad de tener datos y poder conectarnos a Internet. ¿No? No solo los datos en la telefonía, sino también los teléfonos empezaron a incorporar las antenas de Wi-Fi que nos permiten conectarnos a Internet. Hago este contexto porque es parte del cómo, que probablemente de cómo Marta terminó involucrada en los temas de seguridad en línea y en particular en los temas de violencia. La misma tecnología que ha ido evolucionando nos va involucrando eh, poco a poco. Así que para abordar el tema de violencia en línea, me gustaría a lo mejor empezar con una pregunta muy general. Eh, ¿Le decimos violencia en línea o cyberbullying, Marta? ¿Cómo prefieres que hagamos referencia? ¿Los ves diferentes? Yo creo que el ciberbullying es una manifestación de la violencia en línea, pero hay muchas violencias en línea, que sean en línea, Ok. ¿no? Y el ciberbullying es una de las manifestaciones, pero por ejemplo hay otra, ¿no? El grooming, o hay otra que es la extorsión, o hay otra que es ¿cómo lo llaman? Las palizas felices, ¿no? Que es que me Ah, grabo una paliza y luego la pongo en internet porque me parece que es fantástico. Entonces hay muchas clases de violencia en línea. Una de ellas, quizás una de las más extendidas, es el ciberbullying. muy bien. Entonces, podemos identificar, como dices, varias maneras de violencia. Y a lo mejor podríamos pensar en violencia como esta, esta situación en la que por una acción alguien se siente afectado, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser verbal, sino puede ser por la grabación de un video que yo no quería que alguien me grabara, como dices, a lo mejor alguien que me está extorsionando o pidiendo que haga algo a cambio de otra cosa, ¿no? Que es parte de ese proceso de extorsión, y pueden haber muchas manifestaciones. Yo te hacía la pregunta de violencia y cyberbullying porque me acuerdo que la primera vez que tuve oportunidad de hablar sobre el tema en una escuela y comenté la palabra cyberbullying,
los papás se me quedaron viendo con cara de, ¿tus hijos están enfermos de eso? ¿Es contagioso? Em, y entonces había que traducir ese término, así que creo que podemos partir por ahí, ¿no? Cuando, hablando específicamente del cyberbullying, cuando mi papá o cuando un papá lo escucha, ¿qué debería de entender que le está pasando a su hijo? No, es que me dijeron en la escuela que le hicieron cyberbullying a mi hijo, ¿no? Porque lo voy a comparar con mi vida diaria, ¿no? Si en mi vida diaria yo estaba en la escuela y le hubieran dicho, oiga, es que a su hijo lo están molestando y lo tiraron a la basura, creo que se hubiera entendido qué es lo que me estaba pasando. Pero si es que a su hijo le están haciendo cyberbullying, ¿qué entendemos? ¿Qué está pasando ahí? Pues yo creo que es muy buena esta referencia que has hecho de traerlo no antes, porque a veces cuando los padres o los educadores piensan, no, pues mi hijo está o mi hija está en su cuarto con internet y ¿qué le puede pasar en su cuarto, no? No le puede pasar nada. Y no, no. Está bien cuidado, ¿no? No se va a caer, no le van a pegar. Claro, no se puede, ¿no? No puede tener malas compañías, está en su cuarto, ¿no? Está aquí en la casa, estamos nosotros en una habitación al lado, está todo seguro, ¿no? Y no, ¿no? Yo creo que cada vez, si bien se mantiene mucho esa idea, yo creo que cada vez se está entendiendo más, en parte pues, por ejemplo, programas como estos, ¿no? Que se difunde, que el daño que sufre un menor o incluso un adulto al ser atacado virtualmente, ¿no? Virtualmente ser atacado es que pues lo denigran, se burlan de él o de ella, de esta persona, ¿no? Publican fotos sin consentimiento, lo ridiculizan, lo aíslan. Entonces, antes, siguiendo el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Si tú eras una persona que sufría ciberbullying, no sé, te escondían el cuaderno de clase o te tiraban a la basura, Me pasó. pero salías del colegio y se acababa, ¿no? Ya Claro. está. Y tenías como que otros espacios, ¿no? Podías jugar a, no sé, al baloncesto o tener, ¿no? Otros espacios en los que tú te podías desarrollar y que eran seguros para ti, ¿no? Y ya, y se acababa, ¿no? Luego volvías otra vez al colegio y volvía otra vez esa situación. Ahora con el ciberbullying lo que sucede es que es 24/7, Ujú. porque 24/7 estás sufriendo esta agresión. Eh, eh, no para, ¿no? Y además no es que se reduzca al colegio, es que además pues ya lo ven o ya pueden participar en ese acoso pues gente de fuera del colegio, ¿no? Entonces eso cada vez se hace más grande y es 24/7 y es difícil pararlo si no hay si no hay agotagente y se toman medidas serias, ¿no? Regresándome a lo mejor a los tipos de violencia, ¿cómo podríamos distinguir la violencia en línea? Pues la violencia en línea de hecho ya hay la ONU ya, antes había solo, ¿no? La OMS tenía una definición para violencia y ahora ya tiene una definición para violencia en línea, que para mí es muy significativo porque lo que te dice es, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está viendo esto efectivamente, que es un problema real, es un problema de salud pública, ¿no? Entonces ellos lo definen pues como cualquier comportamiento violento en línea, que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios inducidos. Entonces, básicamente, yo creo que bajándolo para una persona normal, o sea, ¿qué significa eso? Cualquier cosa que suceda en línea que a ti te haga sentir mal y te haga no estar cómodo con una situación pues que te hace daño, ¿no? Y que hace que tenga repercusiones físicas, mentales, psicológicas en tu vida y que afecte a tu comportamiento, por ejemplo. Oye, pasa mucho sobre todo con todo el mundo, pero muy especialmente con las mujeres, ¿no? Estoy siendo acosada por internet, me están llegando mensajes agresivos, me están diciendo, están publicando información sobre mí que yo no quiero, eso es otra clase de violencia, por ejemplo, pues yo voy a tener miedo a salir de mi casa.
Aunque esas amenazas hayan sido solo en línea, yo lo voy a hacer de mi casa, porque sé que eso, o tengo miedo de que esas verbalizaciones y ese acoso en línea se traduzca en algo físico. Correcto. Em, Vamos a tomar algunos ejemplos, porque creo que a veces es diferente o puede ser complejo de dimensionar para algunos papás. Voy a decir en especial a papás que no necesariamente son millennials, porque los millennials ya empezamos a tener una ventaja en este momento que es ya crecimos con la tecnología y ya entendemos un poco más cómo funciona, pero los papás que a lo mejor no les ha tocado interactuar con la tecnología, a veces no alcanzamos a dimensionar es que mi hijo dice que lo molestan por internet, pero yo creo que exagera, ¿no? Creo que puede haber ahí como ese comentario. Entonces, Ujú. déjame dimensionar con un ejemplo. En la escuela había una estrategia que se solía llamar la ley del hielo. Esa Ujú. ley del hielo es una estrategia que utilizaban mis compañeros para presionar a alguien a que hiciera o no hiciera algo. Yo honestamente fui víctima varias veces de esa, porque diría que pues me tocó ser de ese grupo de alumnos minoritario que hacía sus tareas. Entonces, me acuerdo mucho que alguna vez, estando en la clase, iba a terminar la clase y yo, maestra, ¿no va a revisar la tarea? No, y lo increíble era que, pues en un grupo de 25, 30, 28 habían hecho la tarea, dos no, y por esos dos que no la habían hecho, se me iba el grupo encima, que había, pues que cómo era posible, que qué mala onda, que iba a afectar a mis compañeros. Y primero pues sientes esa presión. Luego venía el castigo, que en este caso le voy a llamar la ley del hielo, que es este castigo social en el que todos me dejaban de hablar. Y como dices, yo salía de la escuela y me dejaban de hablar. Cuando pienso en esa situación y la quiero trasladar al mundo en línea, me ha tocado verla, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, donde digamos que está el grupo de mis compañeritos, de mis amiguitos, y hago un comentario que no les gustó, un mal chiste, y entonces me dicen, ay, ¿sabes qué? Bloquéenlo, y te sacan del grupo, y te bloquean a lo mejor el número por unas horas. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un niño o una niña cuando vive algo así? O sea, ¿por qué le afecta? Porque yo como papá no puedo decir, ay, pues nomás te dejaron de hablar en WhatsApp, ya, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues de hecho, efectivamente es una clase de violencia en línea, ya descrita, ¿no? Que es, pues, es la ley del hielo, pero que te quitan de un grupo de una red social o que te excluyen, ¿no? Estás en un grupo de videojuegos Ujú. y te excluyen de ahí, te sacan de ahí o nadie quiere hacer equipo contigo o pareja Nos contigo, juegan ¿no? contra ti para que mueras rápido. Exactamente, ¿no? Eso es violencia. Hay muchos estudios que dicen y hay muchos estudios que dicen eso, ¿no? Que cuando un menor o un adulto recibe esa clase de violencia, psicológicamente y afectivamente tiene la misma, eh, le hace el mismo daño que si lo sufriera en físico, que si estuviera ahí presente, ¿no? El caso es que, como tú dices, pues muchas veces se minimiza, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya pues hemos conocido muchos datos por ejemplo, de suicidios en línea, ¿no? De otra persona que decide pues, que es divertido inducir un suicidio en línea, ¿no? Pasa en línea y tú puedes decir, ¿cómo te dejaste manipular a través de una pantalla? Es que pasa, porque lo que tú vives ya no hay, antes hablábamos de mundo real y mundo digital, ¿no? Y no, o sea, las dos son reales y tienen las mismas consecuencias y la misma generación de estrés, de ansiedad, de depresión que lo que sucede en la vida física, porque la vida digital también es real. Entonces, yo creo que hay que inculcar más pues ese sentido de que es que te hacen el mismo daño o incluso más, ¿no? Porque sobre todo ahora en pandemia todo pasa por lo digital o una gran cantidad de cosas pasan por lo digital. Entonces, sobre todo ahora que hemos estado más encerrados, pues el 80% de nuestra vida pasaba en digital.
Que te excluyan y te hagan esa ley del hielo en digital significa que el 80% de tu vida comunitaria desaparece. Claro, Es no, muy ya fuerte. no puedes convivir con los demás, ya no puedes platicar, O este, tareas del colegio, ¿no? Te hacen ¿con qué voy a hacer la tarea, profesora? ¿No? Si es una tarea en grupo. Me hacen la ley del hielo. claro, pues en especial si el maestro no crea los equipos, ¿no? Si es como, ustedes se organizan en equipos de tres, ¿no? Y dices, ¿y con quién me va a tocar? Porque nadie me quiere hablar ahorita. Y tú tratas de buscarlo porque al menos en el salón, a lo mejor la maestra decía, a ver, ahorita acomódense. Y ya estaba solo y pues no le quedaba a un grupo más que decir, pues ni modo, ¿no? Sí, Este, siéntate pero aquí. si fue en digital y ustedes se van a organizar, pues después no tengo cómo comunicarme con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como una buena alerta para los papás en términos de, pues si tratemos de dimensionar que sí tiene una consecuencia, ¿no? También me acuerdo mucho que una cosa que a lo mejor ya no la veo tanto hoy, no sé si cambió mi Ujú, contexto de vida, pero me acuerdo mucho que hace unos años estaba como de moda la relación, ¿no? Tu situación sentimental en las redes sociales. ujú. Y casi, casi decíamos, es que tu relación no es oficial o no ha terminado de manera oficial hasta que cambia el estatus en Facebook, ¿no? Sí. Lo decíamos como en esa situación de broma. Y otra vez, ¿no? Teníamos a unos papás que de pronto es que mamá, tengo problemas o ya troné o simplemente no me dijo nada y cambió su situación sentimental a complicado. Y yo como mamá o papá decía, ay, hijo, hija, exageras. O sea, Ujú, ujú. mañana lo ves y ya mañana todo es normal, ¿no? Y creo que sí hay como que entender que, por lo menos para quienes hemos crecido con la tecnología, está tan incorporado en nuestra vida cotidiana que tiene el mismo significado lo que pasa ahí que lo que pudiera pasar en un salón de clases o lo que pudiera pasar en la calle, ¿no? Sí, Ujú. sí tienen las mismas consecuencias. Los niños, los niños y las niñas se pueden deprimir, Marta, por estas situaciones que pasan. Sí, sí, total. Se pueden deprimir, pueden sufrir ansiedad, trastornos psicológicos importantes, pueden, pues, por ejemplo, no querer salir de casa por lo que te digo, ¿no? Si uno recibe muchas amenazas en línea, le da miedo salir a la calle porque piensa que todos esos acosadores le pueden materializar esas amenazas en su cuerpo físico, ¿no? O, repito, el tema de suicidios inducidos o pues, todos los casos de bulimia, de anorexia, ¿no? De páginas sobre esos temas. Eh, es muy real y yo creo que no solo para padres y madres de familia, creo que también es importante que estos temas los tengan muy presentes otros cuidadores como son, por ejemplo, los abuelos y las abuelas, porque ellos ya ejercen unas grandes y han sido los grandes apoyos siempre de conciliación Ujú. y que siempre apoyan, ¿no? Otros cuidadores que pueden ser abuelos o tíos o... Entonces creo que esto también tienen que ser muy conscientes, ¿no? Y tener mucha atención. Y a mí me gustaría también tocar el tema de, nos centramos mucho en la persona que sufre el acoso, ¿no? O la violencia. Pero creo que también hay que hablar de la gente que la hace. ¿Qué pasa con esas personas? Esa es la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿por qué alguien agrede a los demás? ¿Qué nos pasa en la mente? Pues hay otro estudio, ya ves que ya hay estudios casi todo, que eh, muchas veces yo creo que está cambiando aceleradamente. Cuando uno hace este tipo de bromas, no, no pasa nada, escribí un mensaje, ¿qué va a suceder? Yo creo que está cambiando mucho, pero al principio sobre todo se tenía la sensación de que no pasaba nada. Ah, lo escribo, es una red social, no tiene impacto, ¿no? Entonces al principio y había además una falta de empatía, porque como tú no ves la cara o la reacción de la otra persona, ¿no? Si tú insultas a alguien en físico, ves como la otra persona llora, ¿no? O tiene ciertas reacciones que te puedan generar empatía. O no, pero hay una Ujú. posibilidad de un intercambio ahí, ¿no? Pero en digital No lo ves.
tú lanzas ahí tu dardo, ¿no? Disparas y no ves en el momento lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Yo creo que eso era sobre todo antes, ahora yo creo que ya hay mucha más información y la gente es mucho más consciente de que sí hace daño y de la gravedad de ese daño y que los padres tenemos que, bueno, la comunidad educativa, todos, tenemos también que trabajar en eso, ¿no? En desarrollar la empatía de las personas y hacer mucha sensibilización en que eso no puede pasar, ¿no? No tolerarlo si lo conocemos. Y hay un anuncio, ya no me acuerdo de quién era, pero el anuncio es un comercial muy breve de sensibilización, en la que hay un grupo de padres de familia que están hablando a la salida del colegio y están diciendo, no sé, fíjate, fulanito de tal está sufriendo acoso y el acosador es anónimo y se identifica con X, ¿no? Pajarita azul, ¿de acuerdo? Y están diciendo, no, qué terrible, fíjate, qué barbaridad, está siendo un súper problema y tal. Entonces uno de los padres recoge a su hijo, lo sienta y por un comentario que hace el niño se da cuenta de que su hijo es el buleador. Y se le queda cara de, ups, ¿no? De, ¿y ahora qué hago? Y ahí se acaba el video. Y entonces yo creo que también hay que desarrollar esas herramientas y esas recomendaciones a los padres y madres que están preocupados y que de repente se encuentran con que su niño, su niña es la buleadora o es el buleador. Oye, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando en la educación, en los valores, en el trabajo de la empatía? ¿Qué sociedad estamos creando? ¿No? Como tú dices, ¿qué nos está pasando? ¿No? Tal vez podríamos pensar, si me pongo del lado de quien agrede, diversos escenarios de por qué las personas pueden ser así. Eh, Uno, pensaría por aburrimiento, ¿no? A lo mejor esta sensación de no tengo nada que hacer y me pareció divertido ofender, agredir, molestar a alguien. Una primera vez, esa puede ser una razón. Yo creo que hay otros que terminamos sufriendo o terminamos agrediendo a alguien más bien, a veces por presión social. ¿Qué quiero decir con presión social? Que soy yo que más bien con tal de que no me agredan a mí, comienzo a agredir a otro, ¿no? O sea, para no recibirlo yo, lo traslado, ¿no? A lo mejor creo que lo vimos en nuestros salones de clase o lo hemos visto en nuestra familia, cuando en una reunión de repente, Sí. pues, no sé, hice algo que pareció chistoso, ¿no? Se me tiró el refresco en la mesa y todo el mundo me empieza como a hacer burla y con tal de pasarla a alguien más y como que ya, por favor, familia, amigos y demás, pues de repente te das cuenta que a alguien se manchó la playera, ¿no? La playera y se lo pasamos a alguien más. Pero, y a lo mejor ahí es como otra razón. Pero también tendríamos que pensar en cómo fue que lo aprendimos, cómo es que aprendimos a lo mejor a molestar a los demás. Y a lo mejor aquí una reflexión hacia papás en general en cómo estamos educando a nuestros hijos. Somos un ejemplo y si yo salgo a la calle y le estoy agrediendo a todo mundo y le estoy gritando a todo mundo, pues mi hijo lo va a aprender y lo va a replicar. Sí, total. Entonces, digamos, si quisiéramos pasar a lo mejor hacia algunas soluciones o pensando en ello, vamos a ponernos, como dices, primero del lado de mi hijo es agresor o no sé si es un agresor. Hay ¿Qué elementos puedo tener para identificarlo? Si es un agresor o no es un agresor. Si él fuera un agresor, ¿cómo podría saberlo? Yo creo que aquí la base es como siempre, la comunicación. Lo repetimos en todos los foros, pero es que creo que nunca, posiblemente nunca sea suficiente, ¿no? Tienes que estar cerca de tus hijos y tus hijas, saber qué les está pasando, si tienen cambios de humor, si de repente notas que responden de forma más agresiva, más violenta ante cualquier situación cotidiana, si de repente ves que se burlan, por ejemplo, de algo que sucede en la calle, ¿no? O alguien que pasa en la calle y se burlan y oye,
parar esa conducta en seco en cuanto la ves, ¿no? Porque te estás burlando en la otra persona. Evidentemente, como tú dices, si tú como padre estás dando ese ejemplo, no lo vas a notar. Y aquí tienen la responsabilidad, y yo creo que es otra de las cosas que hay que inculcar, la valentía, ¿no? Tener la valentía para decir, yo no entro en ese círculo, y tener la valentía para decir eso está mal, ¿no? Y señalarlo y decir, eso no está bien, ¿no? Porque si no, pasa esta bola de nieve de permitir las cosas malas, ¿no? Como si fueran buenas y no, ¿no? O sea, yo entiendo que todos tenemos miedo y también hay que elegir el momento para no poner en riesgo nuestra integridad, eh, pero creo que también hay que fomentar ese valor y demostrar pues sí, que el ser valiente, como dice Sabina, no salga tan caro, y que sea un valor que nosotros como adultos demos a los niños, ¿no? Que ser valiente no es pegar más fuerte. Ser valiente es tener una postura frente a las injusticias que suceden a nuestro alrededor. Yo creo que un reto que debe de tener todo papá o mamá es saber establecer límites. En dónde a lo mejor se puede considerar un juego y en qué momento deja de ser un juego para convertirse en una agresión. Em, Creo que si me cambio y hago el ejemplo con el mundo de nuestra vida cotidiana, porque creo que es más fácil de entenderlo. Si estoy yo jugando básquetbol y llega otra persona y me quita la pelota, pues es parte del juego, Ujú, ¿no? Lo que ya no es parte del juego es cuando me quita la pelota y no me la presta durante el resto del juego, ¿no? Donde ujú. básicamente me quitó mi instrumento de diversión. Entonces creo que ahí el truco está en saber establecer el límite, ¿no? Para detener una situación de violencia y reflexionar también nosotros si era el momento adecuado o nos tardamos o lo hicimos muy pronto, ¿no? También para que puedan desarrollarse con completa libertad nuestros hijos. Y en el mundo de Internet, efectivamente, pues hay que checar desde la plática que comentas, que es muy importante, hasta a lo mejor si somos parte de la red de nuestros hijos, de pronto ver los tipos de contenidos y comentarios que ellos hacen, ¿no? Simplemente cuando publican una acción, pudiéramos ver cómo están publicando, a lo mejor, como dices, el video de cómo golpeaban a un compañero, o justo hicieron el comentario en ese, ay, qué divertido fue esto, ¿no? Y Ujú. entonces es un buen momento para intervenir y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y tratar de tocar todos los temas. Ahora, creo que, Y yo añadiría, ¿sabes? El tema también de que nos parece muy fácil precisamente por lo que tú ya has comentado, que pues, la tecnología ya forma parte de nuestra vida, ya no es como natural, perfectamente, sí, es como natural, ¿no? Como normal. Eh, pero creo que nos sigue faltando el dar más indicaciones, por ejemplo, a la hora de cuando dejamos que nuestros menores accedan a la tecnología. Es como cuando tú dices, cuando van a la calle, por ejemplo, ¿no? La primera vez que van a comprar pan, solos. Y le dices, ve con cuidado, ¿no? Es algo súper amplio. claro, hasta hay bromas de que el perro se llama Cuidado, ¿no? Ve con cuidado, ¿eso qué significa? Oye, tú no le dices eso a tu hijo, ¿no? Cuando va a comprar pan solo por primera vez, le dices, oye, recuerda que tienes que mirar a los dos lados cuando cruces la carretera y tienes que cruzar por un sitio seguro, que no tienes que hablar con desconocidos, que el monedero donde llevas el dinero lo guardes en tu bolsillo y no vayas diciendo cuánto dinero tienes aquí, que vayas a lo que vas, que no vayas con desconocidos, ¿no? Sí, les das todas las indicaciones, no simplemente le dices, ten cuidado. Sí, vamos en Cuando, detalle. exactamente, ¿no? Cuando pasa en el mundo de Internet, igual le decimos, con cuidado. ¿Qué significa? Con cuidado. Oye, pues significa, oye, no publiques datos personales, no puedes hablar, o sea, puedes conocer a gente nueva, pero siempre pon un grado de precaución. Oye,
vamos a desarrollar la perspicacia para que no te creas todo lo que aparece en Internet, no todo lo que pasa es verdad, ¿no? Si algo te genera duda o te chirría, vamos a hablar juntos, ¿no? De si eso es un bulo o es verdad. Eh, creo que tenemos que ser mucho más específicos y aunque los niños probablemente sean mucho más expertos en tecnología y a lo mejor ellos saben programar, tú no, eso no exime que tú les des estas recomendaciones básicas, que son las mismas que les das en el mundo físico. Igual hay que pasarlas al mundo, ¿no? Al mundo virtual, cuando igual, repito, dices, oye, no vayas diciendo a cualquier persona que te encuentres por la calle que mañana nos vamos de vacaciones y vamos a dejar la casa sola, ¿no? A cualquier Ujú. desconocido. Pues lo mismo le tienes que decir en el mundo virtual. Y creo que eso es muy importante porque a veces simplemente les decimos, pues, con cuidado. Y voy a rescatar de la misma idea que es poco a poco y en diferentes ocasiones, como lo Mm. hacemos en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana tengo el riesgo de quemarme en la estufa, tengo el riesgo de, como dices, la primera vez que salgo a comprar el pan, la primera vez que voy a una tienda y compro un producto, ¿no? Que no me den bien el cambio y demás. O sea, vamos enfrentando distintos escenarios. Y eso no quiere decir que la primera vez que salí a ver lo del pan, mi mamá me dijo, "Ay", mi mamá me dijo que tenía que checar todos esos detalles, ¿no? Me dijo, no me dijo, a ver, ¿a qué vas? Ve a comprar el pan, pero ten cuidado porque te puedes quemar en la estufa y ten cuidado porque el cambio y ten cuidado porque en el cajero automático, no, no me dijo todo junto, ¿no? Me habló de una situación en particular. Entonces, lo podemos sumar a que en Internet va a lo mejor desde la pregunta de, ¿qué vas a hacer ahorita en Internet? Ah, voy a jugar un videojuego. Entonces aprovechas para los dos, tres recomendaciones que puedas hacer con el videojuego. La siguiente, es que ahorita voy a hacer la tarea. Ok. O sea, algo se nos ocurrirá para darle en esa situación, ¿no? Entonces lo haría poco a poco. Te preguntaba si yo soy a quien agreden, si soy una persona que está siendo agredida, eh, ¿qué opciones tengo? ¿Qué hago? Pues primero decírselo a una persona de confianza, ¿no? Y yo creo que cuanto antes mejor. Eh, yo soy muy firme creyente que ante ciertas cosas hay que tener tolerancia cero. Y el ciberbullying es una de ellas. Hay que tener tolerancia cero y no dejar que escale. Es que es un poquito, es que bueno, no es tan... Tolerancia cero. No, no, no hay que dejar que eso suba, no, no hay necesidad. Entonces, uno, cortarlo cuanto antes, no dejar que aquello escale ni se vaya de las manos. Tolerancia cero, decírselo a algún adulto de confianza, que puede ser tu padre, tu madre, tu hermano mayor, tu profesor en la escuela, un adulto de confianza, que a lo mejor en ese exacto y preciso momento no sabe qué hacer, ¿no? Pero te va a ayudar a saber, a encontrar una solución. ¿A dónde puedes dirigirte? Puedes dirigirte aquí en Like Inteligente, a likeinteligente.org, y puedes decir, oye, me está pasando esto. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Y ahí te pueden orientar, ¿no? Hay varias asociaciones que también se dedican a eso, como ASI en Civismo Digital, está la Guardia Nacional, hay un portal que Consejo es Ciudadano. Consejo Ciudadano, hay como dialogando.com.mx también puedes acceder ahí, puedes Ujú. encontrar también qué hacer. Entonces, ahora mismo yo creo que Fundación en Movimiento también habla de temas de ciberbullying. Creo que hay alternativas suficientes y muy buenas que te pueden indicar qué hacer. A lo mejor, repito, cada caso es un caso concreto, pero sí se pueden hacer cosas y además que sepas que no eres ni la primera ni la última persona que está sufriendo eso. Entonces no eres ningún bicho raro, no es tu culpa, ¿no? Normalmente cuando uno sufre estas cosas se crea una victimización, ¿no? Me está pasando esto porque Hice algo, yo claro. hice algo, ¿no? Y no, ¿no? Normalmente no. Entonces, no borres los mensajes, no mantén las capturas de pantalla, guarda todas las evidencias que puedas para que luego poder demostrar aquello que estás denunciando. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención, hubo una encuesta que hizo la ONU, UNICEF,
sobre cuáles eran las inquietudes de los jóvenes de todo el mundo. Y de las que salieron más, bueno, del top 10, digamos, fue justo cosas que tú has mencionado, ¿no? ¿Cómo distingo el acoso de una broma? ¿Qué hago si me está sucediendo? ¿Y qué hago para denunciarlo sin que mis padres me corten el internet? Porque es otro miedo, ¿no? Digo, oye, es que si lo digo, me van a quitar internet y vale, sí, esta situación va a parar, pero me voy a perder de un montón de cosas más. O no va a parar, ¿no? O sea, el O hecho de no que va a tú parar. ya no estés en internet no quiere decir que paren el acoso y la Bueno, pero a molestia. lo mejor tú no lo, pero a lo mejor no lo Ya ves, no lo ¿no? vas a ver claro. Pero pues, te vas a perder también de un montón de cosas, ¿no? Porque pues, la tecnología tiene muchísimas cosas. Entonces, bueno, también dar esa recomendación de cuando te lo digan, pues que la primera reacción no sea, pues te quito el mundo digital, ¿no? Hay que pensar con cabeza fría y tratar de ver cuál es la mejor estrategia para que, pues para el bien del menor. Sí, también me quedaría con la idea de, a veces no hay que precipitarnos, ¿no? No todo lo que la gente publica es contra nosotros, ¿no? Sí me ha pasado ver casos en los que voy a pensar que me enojé con un amigo hoy, ¿no? Estábamos platicando, me enojé con él y en la tarde hablé por teléfono para reportar algo y entonces, ya sabes, cuando a veces quieres reportar, no importa si es banco o lo que sea, entras a un conmutador y te frustras ahí con los números y terminas explicándole a la persona y no te resuelve y terminé enojado y fui a Twitter y entonces ahí puse, ay, es que es un no sé qué, ¿no? Puse ahí mi mensaje de enojo, pero no dirigí que me refería a lo mejor a esa empresa, lo dejé así tan abierto y mi amigo lo ve y se lo toma personal. Y entonces cuando a veces reaccionamos tan rápido, pues a lo mejor entramos en un pleito en el que no deberíamos de estar, ¿no? Entonces también no se lo tomen de personal, muchas cosas, muchas que se publican, no las tomen personal. Si ven que hay un cambio, como a lo mejor lo que decía hace ratito, ay, es que cambió su estatus de soltero, bueno, en una relación conmigo a complicado, pues aclárenlo, o sea, eso se aclara en la vida cotidiana. Sí, Entonces, aclárenlo antes de sobrereaccionar, porque si no, sí. después los problemas siempre se nos vuelven como más grandes. Y complementaría también que las herramientas en línea que usamos, casi siempre, casi todas, tienen un botón que nos permite reportar el comportamiento y ese reportar el comportamiento tarde que temprano puede terminar en una sanción para un usuario o un grupo de usuarios, ¿no? Entonces, úsenlo, usen también Sí. esos botones. A veces hay que ayudarnos también de la familia, ¿no? Por ejemplo, si están publicando a lo mejor un video, como dices, de estas peleas y yo ya no quiero que ese video esté ahí en la red, pues hay que pedirle a amigos y familia que también lo reporten para que la red le ponga más atención y nos ayude a que ese video no aparezca o ya no siga creciendo de forma masiva. Y bueno, esto ya es en un caso muy especiales. eh, también traten de capitalizar cuando les pase, traten de verle el lado positivo, ¿no? O sea, más allá de lo que dijo Marta, en algún punto hay que tratar de ver lo positivo y aquí quiero rescatar algunos casos de las ladies y los lords que son muy famosos en México por videos que les han Ajá. tomado quejándose o haciendo algo. Algunos de ellos, algunas de estas personas que se han vuelto virales, lo han logrado capitalizar para después ser voceros en contra de la violencia, por ejemplo. Como a final de cuentas los etiquetaron, pues pasaron de 100 personas a tal vez 3 veces más personas que los están siguiendo y tratar de dejar ahí un mensaje, ¿no? Entonces, también traten de buscarle el caso positivo. Yo sé que cada escenario es muy distinto y no siempre se va a poder, en especial si es en mi círculo cercano, pues ya son todos parte de mi red. Pero si hay algo positivo, pues traten de sacarlo, ¿no?
¿Qué otra cosa partiendo aquí, Marta, decíamos, ok, esto soy quien sufre violencia, quien puede ser un agresor. ¿Algo más que le podamos decir a los papás en caso de que sus hijos sufran violencia? ¿Hijas, hijos sufran violencia? Sí, pues yo, bueno, reiteraría todo lo que hemos dicho y eso, decirles que se lo tomen igual que si el niño viene o la niña viene con un ojo morado de la escuela porque le han pegado. El caso, pues, la violencia digital hace el mismo daño, ¿no? Entonces, que traten de hacer ese símil como tú has hecho durante esta charla, porque sucede, es real, entonces que sí se lo tomen en serio, que hablen con la escuela, si se da en el ámbito de la escuela, pues que hablen con la escuela y que pidan que se tomen medidas, ¿no? Que no lo dejen como... Y también creo que hay un mensaje para los profesores, ¿no? Y para los directivos de las escuelas para decirles que estas cosas se tienen que atajar, que no son juegos de niños, que son reales y son serios. Y que si tú permites que desde una edad tan temprana eso se naturalice, posiblemente en una edad más adulta eso se vaya a replicar, ¿no? Y creo que entre todos tenemos que cortar de raíz esa clase de comportamientos y fomentar otros como la empatía, el compañerismo, la solidaridad, la valentía, porque creo que eso es lo que va a hacer y entre todos tenemos esa responsabilidad de construir un mundo mejor, ¿no? Que es una más frase muy manida, pero creo que cada pequeña acción y cada pequeño comportamiento cuenta, ¿no? Si tú aprendes en la escuela que insultar no tiene, ¿no? Pegar o ejercer esta violencia no tiene repercusiones, es posible, no es un condicionante, pero es posible que en tu vida repliques en mayor o menor grado esa actitud, ¿no? Entonces hay que enseñarles, yo creo que desde el principio, que eso no es tolerable y que eso no está bien y que eso no es gracioso. Y que si tú tienes necesidad como agresor de hacer eso, necesidad, ¿no? Pues a lo mejor hay que explorar el por qué, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿No? A lo mejor hay que... Y también prestar la atención a estas personas que ejercen esta violencia porque lo mismo necesitan una ayuda o una atención que no están recibiendo, ¿no? Y creo que también hay que poner foco tanto en el agredido como en el agresor, ¿no? ¿Qué está pasando? O el pasivo también, ¿no? Hay que enseñar también que la gente que no hace nada, no dice nada o sigue la corriente, es un problema que hay que tratar con todo ese ecosistema. Y sumaría a lo mejor platicarlo también con otras personas, ¿no? Como cuando vemos que le puede pasar a nuestros hijos o hijas, platicarlo con los otros padres de familia, platicarlo con mi misma familia, ¿no? No podemos saber todo, a lo mejor alguien ya lo ha vivido, o a lo mejor nos damos cuenta que es una constante y que debemos hacer algo más, ¿no? Entonces, el hecho de compartirlo nos va a ayudar a tener ideas y nos va a ayudar a identificar cuándo a lo mejor de pronto necesito ya un especialista, ¿no? Exacto. Porque yo creo que eso no es tan fácil y en algún momento vamos a platicar con una psicóloga para que nos dé como más detalles de cuándo debemos de llegar ahí. Pero sí por lo menos platicarlo nos va a permitir aprender de otras experiencias, ¿no? Sí. Como todo en nuestra vida. Y sabes qué, hay una cosa que tú has mencionado antes y la voy a recoger, que tiene que ver con el tema a ver, no todo lo que sucede es, no te lo tomes personal, no todo es contra ti. Y a partir de ahí también diría que creo que también hay que desarrollar esta confianza en uno mismo, ¿no? Que tengas 20 likes y no 50 o no 300. No habla, eso no te quita o te pone más valor a ti como persona, ¿no? Que eres más que 30 likes, 50 likes, o estar en 8 grupos, o estar en 5, o estar en 2. ¿No? Entonces creo que también una de nuestras labores es generar pues esa confianza en uno mismo, ¿no? Para también hacerte o hacer a los niños más resilientes y fuertes y ser conscientes de su valor como persona trasciende más allá de lo que los demás piensen de uno mismo, ¿no? Lo importante es aquí
lo que pienses tú y lo que piense la gente que te importa de verdad, ¿no? Y creo que ese es un mensaje también importante que como padres, como sector educativo, como personas que estamos alrededor de los niños, hay que trabajar. eh, hay que trabajar. Creo que también esa es una línea, otra línea de acción. Muy bien, Marta. Pues estamos en tiempo, Marta. Todavía el tema nos da para otras sesiones. Pero darte las gracias por acompañarnos, que hayas dedicado estos minutos para esta sesión de Café con Hackers. Gracias, Marta. A ti, muchas gracias. Chao, Y chao. pues los esperamos en la siguiente edición de Café con Hackers. Por favor, no se les olvide ponerle me gusta, compartirlo, dejarnos sus comentarios. Díganos qué otros temas quieren que hablemos, si quieren que hablemos más de este tema, alguna duda en particular, para que lo podamos tomar en cuenta. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos en la siguiente sesión. Hasta luego.